GIB, Instituto Regional de Capacitación Online y Presencial, ofrece sus cursos de rápida salida al mercado laboral, manipulación de alimentos y cuidado del adulto mayor, cursos de capacitación con continuidad a carreras técnicas, asistente diferencial y asistente de aula. Además, quedan aún disponibles cupos de inscripción en nuestros breves cursos de especialización en el área de educación, inspector de patio, necesidades educativas especiales, convivencia escolar, lengua de señas, manejos del trastorno del espectro autista y método Singapur, entre otros. Consultas al fono WhatsApp +569 503 62003. Encuéntranos en Esmeralda 1131 Valparaíso y en redes sociales como Capacitación GIB. Instituto Regional de Capacitación GIB presenta La Crónica del Misterio. Un encuentro con el misterio y lo desconocido. La investigación de aquellos enigmas locales y universales que alimentan nuestro interés. Literatura, cine, música y algo más. Quédate en sintonía. La Crónica del Misterio, a través de nuestra zona, en Radio Portales. Conduce el profesor Fernando González. Un nuevo saludo afectuoso a todos los auditores que están sintonizando a esta hora Radio Portales en nuestro microespacio, La Crónica del Misterio. Estamos también acá con Andrea Verón, que es nuestra, ¿cómo podríamos llamarlo? Invitada eterna. Invitada Forever, en este episodio ya de día viernes acá en Radio Portales. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo muy bien para empezar un nuevo espacio acá en La Crónica del Misterio. Como lo anunciamos la semana pasada, hoy estaremos hablando de un gran personaje de nuestra cultura nacional histórica, que es don Jaime Galté Carré. ¿Ubicas a Jaime Galté? Por supuesto. Para los que no ubican a Jaime Galté, fue un abogado chileno nacido el año 1904, si no me equivoco, y falleció el 65, que aparte de ser un abogado connotado, tuvo la particularidad importante de haber sido un gran médium. Uno de los medios más importantes del mundo, se dice incluso. Así es. Es un mediador entre un mundo y el otro. Exactamente. Por eso se llama medium. Lo importante que hizo Jaime Galté, que se destacó como un gran medium y tuvo grandes, de alguna manera, como predicciones de cosas que iban a pasar en nuestro país, pero principalmente en el tema de la salud, porque él se conectaba con un espíritu que se hacía llamar el doctor Halfan. Que el doctor Halfan, según las investigaciones que se han hecho, fue un médico alemán que había fallecido unos 100 años atrás. Estaríamos hablando como del 1850, una cosa así. ¿Este es el médico que falleció en Bolivia? Que falleció en Bolivia, exactamente. Y lo que se cuenta es que Jaime Galté se conectaba con el espíritu del doctor Halfan, y el doctor, a través del cuerpo y la voz de Jaime Galté, recetaba a las personas cuando estaban enfermas y acudían a él, los recetaba. Y hay una historia bien interesante con la familia de Michelle Bachelet, ¿sabías tú? No, con una tía de Michelle Bachelet, hermana del papá. ¿Ya qué pasó con ella? Estaba muy enferma la niña, tenía como 14, 15 años y tenía una enfermedad a los riñones. ¿Ya? Que en ese tiempo no tenía, estamos hablando, no sé, de los años 50, más o menos. Así es. Que no tenía cura en ese tiempo porque todavía no existían los antibióticos. Entonces una simple infección renal se transformaba en un problema muy grave. Y acudieron a Jaime Galté porque era muy amigo de la familia Bachelet, de los padres de la expresidenta y como de toda su familia. Y este señor Galté le recetó un medicamento como muy avanzado que aquí en Chile no existía. Y entonces, como acá en Chile no existía y lamentablemente no pudieron viajar a comprarlo, la niña empeoró y al poco tiempo falleció de esta infección a los riñones. Pero era el medicamento preciso para la enfermedad. O sea, después la familia consultó por este medicamento y efectivamente este era el medicamento exacto. Claro, en la familia consultó en el momento y ese era el medicamento exacto, que lamentablemente no estaba. Era otra época, por los años 50, en donde era todo mucho más difícil. Para poder conseguir un medicamento tenías que viajar a ese lugar, no existía ninguna empresa como las de ahora, que te pueden traer las cosas desde cualquier lugar del mundo.
Exacto. Era muy complicado en ese momento. Es importante decir que don Jaime Galté, a través de su mediunidad, el espíritu del doctor Halfán hablaba a través de él y él cambiaba obviamente la voz, era otra voz la que se expresaba. Eso es como un ejemplo muy preciso de lo que fue Jaime Galté, pero ¿cómo empieza a generarse esta historia? Bueno, la historia de Jaime Galté se inicia con la muerte de su padre y que dejó a su familia en muy precarias condiciones económicas. A los 18 años. Cuando él tenía 18 años y estaba estudiando leyes, comienza la historia, el padre fallece y su familia queda en unas condiciones muy precarias y él tiene un sueño. Él se ve viajando en un tren en dirección a Valparaíso, se baja del tren, llega a la Plaza Victoria y camina hasta un hotel que había ahí cercano a la Plaza Victoria. Entra a este hotel, todo esto muy vívido, o sea, como un sueño muy vívido. Entra a este hotel, pregunta por la habitación del padre, sube a la habitación y al llegar a la habitación escucha la voz de su padre diciéndole que busque unos documentos que estaban en la pieza, que en tal lugar de la pieza habían unos documentos que iban a solucionar el problema económico de la familia. Exactamente, porque él tenía que seguir con sus estudios de abogado, de leyes, no tenía el dinero, y este sueño de alguna manera a él le hace pensar que hay una respuesta. Claro, interesante esto. Y ahí él se dio cuenta de todo esto. Esa fue como la primera vez que tuvo, porque él luego hizo el viaje, Ujú, tal cual, se subió al tren y todo empezó a pasar como había pasado en su sueño. claro. Se subió al tren, hizo el viaje, todo lo que él había visto y escuchado, lo veía y lo escuchaba, llegó al hotel, pidió entrar subir a la habitación, llegó a la habitación, buscó los papeles donde el padre le había dicho, y ahí justamente, ¿qué es lo que encontró? Encontró una caja con documentos para cobrar una plata que estaba en el banco, Claro, porque esa era una oficina, no sé si de su contador o de algún colega, pero él tenía guardado ahí esos documentos. Y con eso Jaime Galté pudo estudiar y todo y tener un mejor pasar se con la solucionó familia. su situación, la situación económica de su Y familia. ahí puntualmente él razonó y pensó y se dio cuenta que tenía una precognición para algo, algo que iba más allá. Y con el tiempo empezó de manera muy fortuita a tener precogniciones, pensamientos y de a poco se fue conectando con esos espíritus. Y ahí aparece el tema del doctor Halfán, que de alguna manera empieza a diagnosticar las enfermedades y la gente empieza a conocer que este personaje es un medium que interpreta el sentir y la comunicación de un doctor, y la gente empieza a acudir, como fue la experiencia de la familiar de Bachelet. Incluso hay otro caso muy importante de una familia de Santiago también que va a ver a Jaime Galté porque el hijo o la hija, no recuerdo, estaba muy enferma y el doctor a través de Jaime Galté le receta un medicamento, pero dicen, este medicamento tienes que ir a buscarlo a Estados Unidos porque acá no lo vas a encontrar. Y la familia va a Estados Unidos al lugar exacto donde, El laboratorio. al laboratorio exacto donde Jaime Galté le dice, y llegan ahí y la gente del laboratorio sorprendida porque ellos efectivamente están buscando un medicamento especial, pero que recién estaba a punto de aparecer. No se había No se patentado. sabía, no se patentaba, estaba casi como en fase de experimentación recién. Sí. O sea, el espíritu del doctor Halfán se adelantó a eso y él ya sabía. Así que pudieron conseguir el medicamento, lo trajeron y la niña se salvó. La persona se salvó, sí, exactamente. Era un hombre. Un hombre, ya. Sí, se salvó él. Y de hecho ha dado entrevistas, porque está vivo. ¿Así? Sí, está vivo actualmente. Sí, como esta historia es de los años 50, 60, Es joven. la gente todavía existe, Ujú. pues entonces en ese tiempo eran niños y ahora es todavía gente joven que puede dar su testimonio. Tú sabes que además estuvo Galté mucha relación con la familia de Arturo Prat, Que también practicaba el el espiritismo. espiritismo, con el Claro que sí. hermano de Arturo Prat, con Ricardo Prat, creo. Así. Y el tema del espiritismo, para que la gente también entienda, los que no conocen, no tiene que ver con la cosa fantasmagórica, ni de terror, ni de las películas, ¿cierto? De asustarse, que las sillas vuelan y todo eso. Tiene que ver más con una conexión de verdad, más metafísica, espiritual, de verdad, de una persona, un medium con el mundo espiritual. Y en el caso de Jaime Galté, lo hacía a través de la transcripción escrita. Justamente el hermano de Arturo Prat, Ricardo Prat, fue la persona que fue importante porque le enseñó en el fondo cómo canalizar todo esto.
Por eso yo te hablaba de la familia de Arturo Prat y de la importancia que tuvo en toda la historia de Galté, porque gracias a Ricardo Prat fue que él aprendió, porque le enseñó cómo canalizar su mediumnidad y así empezó a hacer las grafologías que tenía. Es súper interesante porque es una persona de nuestro país y dentro del mundo de la mediunidad y el mundo, entre comillas, parapsicológico mundial, es muy conocido Jaime Galté y se estudia en ese tipo de temas. Otra persona o otro espíritu que Jaime Galté de alguna manera pudo conectarse y fue medium de él, fue un señor inglés que se hacía llamar Mr. Lowe. Y de este señor, Jaime Galté logró grabar, o sea, la gente que estaba ahí, su familia, gente cercana, grababa en cintas, en ese tiempo magnéticas, lo que decía Jaime Galté a través de Mr. Lowe, que en general eran mensajes metafísicos y de alguna forma como de amor. De amor universal. De amor universal, en donde Mr. Lowe, a través de Galté, explicaba cómo era el tema de más allá, la importancia de verdad de la vida, lo trascendental de estar acá, el aprendizaje, qué sé yo, y era distinto que el doctor Halfán. Este era un tema simplemente de entregar un mensaje de paz, de amor al mundo terrenal. Vamos a escuchar unas grabaciones de esa mediumnidad que hizo Jaime Galté a Mr. Lowe, que son aproximadamente del año 1950, que están acá, así que escuchemos alguna para que podamos dar alguna opinión de aquello. Ahí está el audio de Mr. Lowe a través de Jaime Galté. Te fijas que la voz es distinta, es como una voz inglesa. Claro, con acento y todo. Claro. Sí, y bonitos los mensajes, como muy avanzados para la época también, si es que te das cuenta. Sí, pues en ese tiempo no había mucho conocimiento del tema de la metafísica y el pensamiento mucho más espiritual. Mira, yo te quiero leer y a toda la gente acá, porque hay un libro de esto que es del escritor chileno Sergio Salinas, muy bueno, que recopila de alguna forma la historia de Jaime Galté, y él transcribe de las grabaciones en cintas los mensajes de Mr. Lowe. Dentro del contexto de la fe, Mr. Lowe decía lo siguiente, dice: prueba de fe, dice: pronto van a estar en situación de tener la fe más grande y absoluta. Según lo hablado, van a tener ocasión de hacer una obra maestra de creación, porque van también a pasar un periodo de gran amargura, de gran tribulación, y como éstas destruyen, tendrán que crear con la fe. Únicamente les puedo decir que hay manos invisibles que les pasarán el cáliz, que los sostendrán en la prueba y que les entregarán por fin el premio que serán merecedores. ¿Y eso a qué se refería con ese? Bueno, obviamente es un pensamiento que de alguna manera define la relación del ser humano que debe tener o debiese tener con la fe, ¿ya? Y de aquí, según lo he estudiado y por la época que se hizo esto, tiene que ver directamente en relación con el tema de algún conflicto mundial de esa época, que afecta a todo el mundo, ¿ya? Pero donde de alguna manera siempre ir pensando hacia adelante con el tema de la fe, porque si uno se mantiene con la fe y con la motivación y está firme en ese pensamiento, vas a recibir algún tipo de ayuda que al final te va como a liberar de toda esa amargura, en el sentido que hay un lugar como mucho más oscuro, que es lo que uno está viviendo acá, y después de esa oscuridad aparecerá un tema mucho más luminoso, casi como una cosa matemática, de dualidades. Entonces, claro, es un razonamiento como puede parecer un poquito lejano y de alguna forma abstracto, pero define muy bien lo que es el tema metafísico más allá. Sí, sí. Muy interesante lo que tiene relación con el texto. Y el libro también, muy recomendable, el libro que se llama Lecciones de la Divinidad para un Mundo Actual. Enseñanzas recibidas por don Jaime Galté Carré de Mr. Lowe.
Aquí en este libro habla solo de Mr. Lowe, ¿verdad? Sí, claro. Y el escritor tuvo relación directa con la familia, que tienen todos sus archivos en audio y escrito. Y es de Sergio Salinas Cañas. Sí. Recomendable para quienes les interese profundizar un poquito en este tema. Exactamente. ¿Ya? Y te quiero contar que tenemos un trocito de una entrevista que se le hizo el año 2017 a este señor que hablábamos, que le fueron a buscar sus medicamentos a Estados Unidos y que casi se llevan preso a la persona que llegó al laboratorio por espionaje, en el fondo. Que sabía que estaba el medicamento claro, listo. Perfecto. Y lo acusaron de espionaje industrial. Este señor tiene ahora, ¿cuánto? 60 años, algo así. Aproximadamente. Bueno, escuchemos entonces esa entrevista. Llega la receta a Estados Unidos, este amigo de mi papá va al laboratorio que le habían dado, tenía otro contacto, y cuando llega al laboratorio pasa una cosa muy incómoda, toda esta parte de la película. Lo dejan en como una especie de pieza, al rato llega un gallo como de investigaciones de la DEA o no sé quién de Estados Unidos, y le dice: señores, ustedes han robado información de este mismo laboratorio, de la cadena de estos laboratorios, no sé exactamente. Dice: ¿cómo ustedes saben que existe este remedio? Poco tiempo después del famoso terremoto de Valdivia, hubo un terremoto en mi familia porque me vino una enfermedad sumamente grave, en la cual no podían encontrar la cura, y básicamente esto está relacionado con los pulmones. Tenía una bronconeumonía con un virus que no había remedio para combatirlo. Porque mi abuela estuvo muy enojada que hubieran tenido que ir a hablar con un espíritu que no fuera el Espíritu Santo, por decirte. Claro, ¿no? Y era un espíritu extraterrestre que no era de los santos venerados, porque ya obviamente que no queda otra, y un padre cuando ya no le queda otra, la religión queda en el bolsillo. Yo creo que ni se lo alcanzó ni a preguntar, le dieron la posibilidad, me imagino yo en mi caso, le dieron la oportunidad: oye, mira, de esta manera se puede salvar a tu hijo, y mi padre ni siquiera se preguntó si está dentro de las normas religiosas o católicas de la época, y fue y aceptó inmediatamente hablar con don Jaime Galté. Siéntate aquí, hazme un pequeño escrito de los síntomas, de cómo se llama, qué edad tiene, los hermanos. Y mi papá hizo una minuta muy chica, hizo la base. Eso mi papá habrá estado, no sé, 5 minutos, 10 minutos, fue bastante poco. Me lo imagino viéndola, y lo primero que haría, me sacaría la chaqueta. Me sacaría la chaqueta y lo abrazaría. Le diría: oye, lo abrazaría para un poco sentir su energía, porque me gustaría estar un rato en silencio con él y después decirle: gracias, Germán, gracias, me diste en la vida, me has dado tanto. El testimonio de este señor es bien poderoso con relación a lo que estábamos hablando, Andrea. Sí, el testimonio de don Jaime Reyes Corbó, donde agradece al final a Galté, porque Galté a través de esa mediunidad y pudo conectarse con... Claro, le agradece porque está vivo, pudo, porque tenía 7 años en el momento en que pasó esto, pudo seguir viviendo, estudiar, casarse, tener hijos, tener nietos actualmente. Entonces, todo gracias a la mediunidad de Jaime Galté. O sea que Jaime Galté fue bien importante en el mundo, y en general decían que era una persona muy buena, muy noble, de muy buenos sentimientos, que le gustaba mucho ayudar al prójimo. Sí, claro que sí, y él de alguna forma nunca tuvo la motivación de desarrollar su capacidad mediúmnica, simplemente llegó y se expresaba de esa manera. Incluso él después con el tiempo empezó a predecir ciertas cosas hasta que predijo su muerte. Sí, cuenta su familia que él le dijo a sus hijas y a su señora que tal día iba a morir, y un 1 de noviembre del 65, y a medida que se acercaba esa fecha, él volvía a repetir que ya le quedaba poco en este mundo terrenal. Obviamente su familia como que no lo tomaba muy en serio con este tema, aunque ellos obviamente estaban conectados con todo esto que le estaba pasando, pero llegó ese día y falleció. Claro, pues se cree que él se comenzó a debilitar por estas conexiones con el más allá le provocaban un cansancio enorme, y que fue tanto lo que su cuerpo se agotó
debido a estas conexiones con el más allá, que se empezó a enfermar y finalmente tuvo un cáncer bien fulminante, Claro, sí. y falleció un 1 de noviembre, tal como él lo había predicho. Exactamente. Y ahí uno puede decir, bueno, parece que este tipo de cosas tienen su asidero mucho más verídico, porque si a través de su cuerpo hacía esta mediunidad y los remedios que recetaba ese doctor Halfán eran ciertos, ¿de dónde salía esa información? Claro, eso es lo que la parapsicología no puede explicar. No se puede explicar mediante no se puede explicar mediante la ciencia, mediante ningún experimento, mediante nada. Esos son los misterios que todavía tenemos en nuestro universo. Exactamente. Bueno, tiene muchos casos más Jaime Galté de este tipo de situaciones médicas y la relación con Mr. Love y los mensajes de amor y de paz que entregaba al mundo, así que dejamos invitadas a las personas que nos escuchan a investigar, porque como tenemos poco tiempo, se hace corto, pero la vida de este señor es muy corto, es es muy maravillosa interesante. y uno puede investigar muchas cosas relacionadas con este fenómeno. Incluso cuando él empezó a sentir este tipo de conexiones, creo que predijo el naufragio de un barco famoso en Chile. Pero, o sea, el barco ya había naufragado. Él vio en el fondo se conectó con uno de las personas que había muerto, con uno de los tripulantes del barco que había muerto en ese accidente. Y acá todavía no se sabía que el accidente había ocurrido, porque estamos hablando de una época en que las noticias se demoraban en llegar. Claro. Y al muy poco tiempo, un par de días después, llegó la noticia del barco acá a Chile, digamos, de que el barco había naufragado y que la persona con la que él se había comunicado era uno de los tripulantes del barco. El barco Itata. El Itata. Exactamente. Muy importante e interesante el tema de hoy, Andrea. Así es que dejamos invitar a la gente para que siga investigando y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos acá a la Crónica del Misterio. GIB, Instituto Regional de Capacitación Online y Presencial, ofrece sus cursos de rápida salida al mercado laboral, manipulación de alimentos y cuidado del adulto mayor, cursos de capacitación con continuidad a carreras técnicas, asistente diferencial y asistente de aula. Además, quedan aún disponibles cupos de inscripción en nuestros breves cursos de especialización en el área de educación, inspector de patio, necesidades educativas especiales, convivencia escolar, lengua de señas, manejos del trastorno del espectro autista y método Singapur, entre otros. Consultas al fono WhatsApp +569 503 62003. Encuéntranos en Esmeralda 1131 Valparaíso y en redes sociales como Capacitación GIB. Y hemos vuelto de la Crónica del Misterio. Hemos vuelto a la Crónica del Misterio. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Fernando González? Primero agradecer a toda la gente que nos ha escuchado constantemente, gente se ha interesado mucho por los temas y tenemos un saludo especial. Vamos a hacerle un saludo especial a una persona importante. ¿A quién? A mi primo, querido primo, hermano mío, auditor del programa también, le encanta todo lo fantasmagórico y la investigación, al señor Cristian Alfredo Fuensalida González, que estuvo ayer jueves 8 de julio de cumpleaños. ¿Y cuántos habrá cumplido? Eso es lo más misterioso de todo. Eso es lo más fantasmagórico. Es el gran misterio de la humanidad, saber cuántos años cumplió Cristian. ¿No cumplió? Digamos cuánto cumplió. Digamos 50.000. 50 medio siglo. Años, medio siglo. Qué bien, un muchacho excelente, aún. Un muchacho aún, así es que un gran saludo para él. Saludos que para ayer Cristian. Estuvo compartiendo con toda su familia y ahora está en sintonía porque le encantan estos temas, así que es un gran investigador también de lo paranormal y lo fantasmagórico. Y seguimos después de este saludo especial con nuestra OTEC GIB, que es la que nos permite estar acá en la Crónica del Misterio. ¿Qué tenemos de novedad en OTEC GIB para el día de hoy, Andrea? Para el mes de julio tenemos los cursos tradicionales que tenemos con GIB. Tenemos manipulación de alimentos, el curso de asistente de aula e inspector de patio y el curso de asistente diferencial, ambos con continuidad a la carrera técnica, ya con convenio con Instituto ICSE, continúan a la carrera técnica. Y tenemos además el curso Cuidado del Adulto Mayor, que estuvo suspendido harto tiempo porque no podíamos funcionar presencial, de hecho todavía no podemos, pero lo lanzamos online. Así que para todos quienes quieran capacitarse como cuidadores de adulto mayor para trabajar en
hogares de ancianos, en casas de reposo. Pueden comunicarse con nosotros al 9503-6-2003, 9503-6-2003, o en nuestras redes sociales como Capacitación GID, en Facebook, en Instagram y en la página web también. Cursos acreditados por CENSE. Cursos acreditados por CENSE, de muy bajo costo, de muy rápida salida al mercado. También tenemos los cursos para profesores y para personas que trabajen en educación, bases curriculares para la educación parvularia, necesidades educativas especiales, convivencia escolar, entre otros. Y quiero regalar un curso. Ah, ¿en serio? Sí. Bien, me parece. ¿Qué curso se trata? Vamos a regalar el curso de necesidades educativas especiales. Bien. Que se va a efectuar a contar del 24 de julio. ¿Cómo la gente lo debe hacer? Para participar por este concurso puede escribirnos al WhatsApp que di recién, 9503-6-2003, y nos deja un mensaje diciendo que nos escuchó en Radio Portales y que quiere ganarse el curso de necesidades educativas especiales. Vamos a estar dando el resultado de este concurso una semanita antes del 24. Gran noticia, entonces. Requisito que debe ser docente, ya sea psicopedagogo, educadora de párvulo, técnico en párvulo, profesor. Bueno, toda la gente puede llamar y poder consultar por los diferentes cursos de capacitación de la Hotel GID. Ha sido un programa interesante el día de hoy. Muy Andrea, interesantísimo. ¿Ya? Descubrimos la vida, algo de la vida y del aporte a la humanidad de don Jaime Galté, importante para el desarrollo cultural y de la parapsicología también acá en nuestro país, y de la medicina. Y la próxima semana estaremos con otro tema muy interesante aún. ¿De qué vamos a hablar? No lo sabemos todavía. Vamos a colocarnos en trance y veremos qué tema llega para el desarrollo. Vamos a contactarnos. Bueno, y como estuvimos hablando de pasada de don Arturo Prat, vamos a darle el pase a Marcelo Salinas, que está al otro lado del micrófono, que tiene un gran parecido con a Arturo Prat, una mezcla entre Arturo Prat y Osama Bin Laden, para que siga con su gran programa. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos acá con Marcelo y en nuestra zona. Instituto Regional de Capacitación GIB presentó La Crónica del Misterio. Un encuentro con el misterio y lo desconocido, la investigación de aquellos enigmas locales y universales que alimentan nuestro interés, literatura, cine, música y algo más. La Crónica del Misterio a través de nuestra zona, en Radio Portales. Conduce el profesor Fernando González.